En Radio Estadio. Para empezar, partido a la hora de la sobremesa, a las 3:30 de la tarde, Astana Atlético de Madrid. Y después, en horario habitual, a las 8:30, Real Madrid París Saint-Germain y Sevilla Manchester City. La cuarta jornada de la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio. Recuerda, Astana Atlético de Madrid a las 3:30 de la tarde y a las 8:30, Real Madrid París Saint-Germain y Sevilla Manchester City. Disfruta como nunca este martes de Champions en Radio Estadio, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Arganda 100.0 FM. Buenas tardes, Guti Gutiérrez, al aparato aquí en Onda Cero, en 100.0 de vuestra frecuencia modulada y en www.radiosurestemadrid.com. Ahí podéis ayudaros si queréis. Avanza en positivo nuestro lunes y primer lunes de mes. Hoy va, pero debido a lo que hemos tenido ayer, hoy vamos a tener un programita muy especial y se llama ¿Cómo afrontar la pérdida de un ser querido? Eso sí que nos cuesta, Nos cuesta y mucho. Buenas tardes, Ángeles Berisso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, estoy bien. Vaya programazo que nos has preparado hoy, Sí, y con Beatriz también, aunque no puede estar esta tarde, pero lo hemos preparado con mucha ilusión para ayudar a todas estas personas que tienen que afrontar la pérdida de un ser querido, que es un momento tan duro, pero en el que tenemos que estar acompañando bien a las personas y sabiendo muy bien cómo hacer. Bueno, pues la verdad es que viene que ni pintado. Claro, por las día fechas. 2 de noviembre. Claro, eso es, claro. Y hemos visitado pues a nuestros seres queridos en los cementerios y entonces yo creo que nos vas a ilustrar muchísimo sobre cómo afrontar este sufrimiento que a veces tenemos por la pérdida de los seres queridos. Y nada, vamos a ver si nos dan paso a la DGT y empezamos, ¿te parece bien? Muy bien. Bueno, yo antes que nada os quiero decir dos cositas. Vamos a ver, lo primero... ¿sabéis que hay una olimpiada escolar? Bueno, pues el Instituto Avanza va a participar de ella, que gustosamente se han prestado a ayudarnos con los patrocinios, a echar una manita, a que esa primera olimpiada escolar, que vais a tener el primer programa el jueves, día 12, eso sí, con el sorteo de los institutos, ya os iremos dando más información sobre ello. Bueno, pues el Instituto Avanza, que seguro que nos va a orientar muchísimo en cómo llevar a estos muchachos, ¿verdad? Claro que sí, en todo lo que podamos colaborar estamos encantadas. Pues nosotros estamos más que encantados, porque ya lo nuestro es un abuso con vosotros. Bueno, siempre colaborando y en común, poniendo en común las cosas. Nos alegráis los lunes y nos vais a alegrar los jueves, qué maravilla, qué maravilla. Pues espero que hoy también, aunque es un día complicado, o el tema es complicadillo, pero también que nos podéis ayudar en ello. Bueno, pues vamos a ver si vamos a dar paso ahora a la DGT, que ya sabéis que con estas aguas hay unos problemas tremendos de circulación, a ver si tenemos suerte y tenemos estas carreteras nuestras bien. Y si vemos que están mal, pues para eso está la Dirección General de Tráfico, para darnos la información. DGT, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En estos momentos en el entorno de Arganda se circula bastante bien. Tan solo en la A3 hay retenciones en la zona de Rivas hacia Madrid, 2-3 kilómetros circulando en sentido salida. Eso sí, si se dirigen hacia Madrid y van a tomar, por ejemplo, vías de distribución como la M40, está muy complicada la situación entre Hortaleza y Coslada y desde el enlace con la autovía de Colmenar hasta Pozuelo de Alarcón, retenciones en ambos casos que superan los 10 kilómetros. Así que mucho cuidado, insistimos, si se dirigen hacia Madrid y van a tomar la M40. Qué música, qué música, qué tranquilidad y qué paz nos trae el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. En la calle Doctor Castelo 42, primero, derecha, al ladito del Metro Ibiza, muy cerquita, aquí del sureste, de Arganda, de Rivas, muy cerquita.
Si queréis poneros en contacto con ellos para cualquier consulta, bien de los programas que estamos haciendo o cualquier otro problemilla que tenemos ahí que se parece que se nos enquista con nuestros hijos, con nuestra pareja, con los seres queridos, con nuestras situaciones laborales, pues llamar al teléfono 91 576 53 61. ¿Que queréis enviar un correo electrónico para informaros de qué os pueden ellos aportar? info@institutoavanza.es. Podéis visitar la página web en www.institutoavanza.es y el Facebook, el Instituto Avanza en Psicología, Salud y Coaching. ¿Queréis comunicar con la emisora a raíz de este programazo que nos trae hoy Ángeles en directo y Beatriz en diferido? Pues llamarnos a la emisora de Onda Cero en el 91 870 99 16 o 99 20. Y como os he dicho, si veis que vais a perder la sintonía porque os alejáis del sureste de Madrid, en www.radiosurestemadrid.es podéis seguirnos en directo. Y hasta aquí esta pequeña presentación inicial. Ahora vamos a ver cómo afrontar la pérdida de un ser querido, amigos, porque estrenamos mes, con alegría, con positivismo, con esa energía tan especial que nos transmite, pero ya cada día más días a la semana, el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Ayer, como bien sabéis, celebramos el Día de Todos los Santos, Halloween, esas cosas americanas que a mí no me dan mucho, Halloween, y día no festivo aparte, fecha de recuerdo de nuestros y de nuestras queridas personas que ya no están con nosotros, que nos llenan el corazón a veces y otras veces nos producen muchísima tristeza en nuestro corazón. Avanza en positivo. Aquí en la onda va a ver cómo afrontamos la pérdida de un ser querido. Y si de vuelta a la alegría, hoy es también el día en que una afortunada disfrutará de una sesión de coaching gratis con el equipo de expertos del Instituto Avanza. Ya hemos tenido varios amigos que habéis ido y bueno, los comentarios han sido muy buenos, así que nada, todo el que participe ya sabe que a final de mes o el primer lunes de cada mes hacemos el sorteo del mes anterior y al que le toque pues puede disfrutar de esa sesión de coaching gratuita en el Instituto Avanza. Solo por participar en este programa, dejándonos vuestros comentarios, preguntas, sugerencias a través de las redes sociales, del correo electrónico o del teléfono que os hemos dado ahora. Y otra gran noticia que tenemos: el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, con Ángeles a la cabeza, pero Ángeles y Beatriz, van a inaugurar próximamente su escuela online, con cursos para todos, sobre pareja, sobre sexualidad, sobre bebés, sobre la educación de nuestros hijos e hijas, cursos para aprender a vivir en plenitud. He dicho cursos online, o sea, ya no tenemos que coger ese problema de la carretera, no, cursos online. ¿Cómo se os ha ocurrido esto, Ángeles? Pues se nos ha ocurrido porque hay tantas personas a las que queremos ayudar que nos estaban pidiendo cómo poder recibir información sobre este tema y sobre este otro, si yo vivo tan lejos, si no puedo llegar ahí a Madrid donde vosotras estáis. Entonces pensamos que era una vía estupenda de comunicación el abrir esta escuela online y entonces poder llegar a todas las personas de España, incluso a personas que están en otros países, sobre todo en Sudamérica, los de habla hispana o los de habla hispana de Estados Unidos. Entonces, el que a todas las personas que puedan tener interés les pueda llegar toda esta información. Y entonces, pues estamos trabajando, Juan Carlos, estamos trabajando muchísimo en esta escuela online, con un esfuerzo grande, pero a la vez con muchísima ilusión, para que a través de Internet, en cualquier parte del mundo, todos puedan conectarse, todos puedan recibir esa formación o ese desarrollo personal que están deseando. Por ejemplo, en el tema de las habilidades sociales o los temas de pareja, o las escuelas de padres, que son tan importantes, y muchos más temas que la gente está deseando poder recibir. Y entonces lo que aquí en la radio estamos contando como si fueran pildoritas, pero desarrollándolo mucho más a fondo, con muchos más ejemplos y de una forma mucho más práctica, más extensa, con más herramientas y recursos, pues vamos a estar preparando todo esto para que todas las personas que nos escuchen o que quieran conectarse con estos cursos puedan recibir una auténtica formación que les ayude a mejorar su vida y su día a día y todas sus relaciones. Qué maravilla, ¿eh? La felicidad en la web y el crecimiento personal en la web de manos del Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. ¡Qué maravilla! Bueno, yo tengo unas preguntitas y unas cosas que nos han venido del programa anterior. Así que antes de empezar con el título hoy de nuestro programa, yo necesito preguntarte, porque José María López, empresario, que me ha llamado mucha atención, también necesita preguntarte una cosa.
Dice, me ha parecido muy interesante el programa sobre las preguntas habilidosas, que era el programa que realizamos el lunes pasado. La verdad que nunca hubiera enfocado mi relación con los trabajadores de esta manera. Mi pregunta es, ¿hacen ustedes algún taller referente a estos temas? Como empresario me siento bastante interesado. Gracias. Pues muchas gracias por compartir esta pregunta. Te respondo que en este momento no tenemos talleres sobre preguntas, pero sí que realizamos sesiones de coaching a nivel individual que a lo mejor te podrían interesar. Y entonces, si estás interesado en saber cómo plantear en forma de pregunta todo ese tipo de comentarios, de consejos que tú quieres transmitir y que de hacerlo de una manera mucho más potente y habilidosa, pues estaremos encantadas de que reserves alguna sesión de coaching para que realmente a través de ella puedas recibir de forma personalizada todo ese tipo de herramientas que estás deseando tener. Pues te recuerdo, José María, darte las gracias y recordarte el teléfono del Instituto Avanza, 91 576 53 61. Siempre digo esto, luego me regañan, pero tú llama de parte de la radio, que ya verás que bien te tratan, porque te hacen descuento. Tratan bien a todos, pero de la radio nos hacen algún descuentito. Y tengo también a Carmen Ontanares, que es muy sucinta, pero nos decía, qué bien que me ha funcionado con mi hijo de 5 años. Sois fantásticas, me ponía. ¿Qué hago cuando no me escucha? ¿Es mejor esperar? Gracias por todo. Pues muchas gracias por comentarnos esto de tu hijo. Fíjate que en principio el que no escuche se puede deber a muchas razones. Por tanto, necesitaríamos saber algo más de la relación que mantienes con él para poderte aconsejar mejor. Pero sí que es cierto que hay veces que cuando mantenemos una conducta de que el niño nos preste atención, pero siempre con amabilidad, pero a la vez como con cierta serenidad y firmeza, que nos mire a los ojos mientras estamos diciendo lo que le queremos decir, pues nos suelen escuchar mucho mejor. Y también, el que realmente vean qué viene a continuación, si nos escucha, si realmente atiende a lo que le estamos diciendo, qué consecuencias vienen a continuación. Entonces, digamos que hay toda una serie de factores que tener en cuenta, que en ejemplos concretos de tu vida cotidiana con él, donde te pase esto, podríamos repasarlos de una manera, digamos, como mucho más concreta, para que recibieras un apoyo mucho mayor. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias también a Carmen Ontanares y vamos a dar comienzo a este maravilloso programa de cómo afrontar la pérdida de un ser querido, que no que sea una alegría, pero tampoco nos debería dar una tristeza que no nos dejara vivir. Cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Sin duda es el momento más duro en la vida de cualquier persona, ¿verdad? La pérdida de un ser querido nos invade de un profundo dolor, independientemente de si lo asumimos como un proceso natural de la vida. Iniciamos una travesía en la que enfrentamos la muerte como buenamente podemos, con los recursos que nos han enseñado que, por desgracia, suelen ser escasos. Y no siempre superamos con garantías este proceso. Estamos de duelo. Ángeles, todos y todas sentimos lo mismo ante la pérdida de un ser querido. ¿Qué nos ocurre cuando perdemos a alguien a quien queremos? Pues lo que nos ocurre es que entramos en un proceso de duelo, que es el proceso de adaptación a la pérdida. Es como un proceso natural que nuestro organismo, que nuestra mente emprende precisamente para adaptarse a la nueva situación, a la de que ahora ya no tenemos a este ser querido cerca. Experimentamos sentimientos de tristeza, de dolor, podemos experimentar mucha clase de sentimientos que iremos repasando hoy. Entonces, digamos que cuando perdemos a alguien, en primer lugar lo que nos ocurre es que podemos entrar como en un estado de shock, con una serie de síntomas físicos o mentales que realmente, digamos, nos hacen sobrecogernos, o bien a veces incluso podemos vivir como una situación como de anestesia, que ahora cuando repasemos las fases lo vamos a ver. Se suele decir que el tiempo lo cura todo. También en este caso, ¿cuánto dura el duelo? Pues se suele establecer como normal el que 3 meses después de la pérdida de un ser querido pues sea normal, ¿no? que experimentemos toda esa sintomatología, ¿no? De vacío, de tristeza, de dolor, de nostalgia.
o incluso de ansiedad, que en ocasiones es más bien agitación y ansiedad lo que experimentamos. Pueden ser 3 meses, a veces es más, 6 meses. Cuando ya dura más de 6 meses, ese proceso natural se suele entender que se puede estar alargando por ciertas circunstancias que pueden complicarlo, pero que conviene siempre prestarle atención. Yo he visto mucha gente pasarlo muy mal y he visto gente que no ha llegado ni a superarlo, ¿eh? Has visto personas, claro, hay pérdidas que deben ser muy duras, y hay personas que no. Pero ¿cómo continuamos con la vida en cualquier pérdida? Sí, pues fíjate que lo primero que atendemos es, digamos, un poco a las fases, ¿no? A estas fases, para saber cómo continuar, vamos a ver cuál es el proceso natural y cuáles son las fases, ¿no?, que caracterizan a este proceso de duelo, de afrontar la pérdida. Como decíamos antes, hay como una primera fase en la que muchas personas lo que muestran es una sensación de que no es real. Tienen la sensación de que lo que les ha pasado, la pérdida del ser querido, que no es algo real. Se llama esto la fase de evitación o de negación, donde realmente no nos creemos que eso nos esté ocurriendo. Y esto puede ir acompañado de, a veces incluso de como una especie de anestesia emocional, como si no sintiéramos nada, como si estuviéramos en otro lugar, ¿no?, como si realmente no nos estuviera pasando a nosotros, o como si en cualquier momento el ser querido fuera a volver y no fuera más que se ha ausentado un momento y que luego ya enseguida va a volver. O bien puede ir acompañado de una gran agitación emocional, con mucha ansiedad, con sentimientos a veces incluso de rabia, o que tienen que ver a veces con las circunstancias, ¿no?, en las que ha ocurrido el fallecimiento, o también como de un gran vacío, pero de una intensidad muy grande. Entonces, bueno, pues digamos que esta fase de shock, hay que, por supuesto, ayudarla, ¿no?, de cierto tipo de maneras de afrontar, que tienen muchas veces que ver con poder comentar lo que está pasando, poderlo hablar una y otra vez al principio, para, a base de compartirlo, de contar lo que ha ocurrido con los demás, lo que se entiende como la narrativa, ¿no?, de lo que ha ocurrido, pues así podamos poco a poco bajar ese nivel de intensidad emocional y salir un poco de esa etapa de shock. Luego vendría una segunda etapa, que sería la etapa de ir afrontando lo que ha ocurrido, la etapa de afrontamiento, en la que en estas ocasiones sí que aparece el dolor de manera intensa, donde realmente, digamos, nos hacemos ya cargo, ya somos más conscientes de que el ser querido se ha marchado, que ha muerto y que no va a volver, y entonces vienen una y otra vez a la mente, muchas veces, las escenas de la muerte o todo lo relacionado con ella. A veces podemos experimentar sensaciones de falta de apetito, problemas con el sueño, también, como decía antes, tristeza, rabia y también muchas veces culpa. Muchas pérdidas van acompañadas de sentimientos de culpa en la persona que ha perdido al ser querido, ocasionada a veces pues por no haber podido evitar que sucediera o por algunos temas pendientes que pudiera tener en la relación con él. Entonces realmente hay que estar muy atentos, ¿no?, a ver si estas emociones o estos sentimientos van evolucionando, porque si se quedan inquistados en la persona, se quedan anclados, pues pueden realmente ocasionar lo que llamamos luego duelos complicados, ¿no?, el que la cosa se complique y en lugar de resolverse se vaya quedando ahí atascada. Entonces, digamos, en esta etapa, pues muchas personas lo que suelen hacer es estar como recopilando, recogiendo recuerdos de la persona fallecida, pues con fotos o recorriendo los lugares donde estaba, el estar hablando con las personas que le conocieron, un poco como para seguir su huella. Y incluso hay algunas que se identifican tanto con la persona fallecida que hasta a veces se visten con su ropa o hacían las actividades que le gustaban al ser querido, incluso comen la comida que le gustaba. Y esto, aunque pueda resultar como un poco chocante para las personas que no estaban ahí en ese entorno, muchas veces se considera sencillamente como una fase en la que la persona está asimilando lo que le ha ocurrido y luego al cabo de un tiempo eso se va a resolver. Con lo cual, digamos, es como una manera de que la mente se enfrente a lo que ha pasado y a poco hacerse cargo y hacerse la idea de que la persona ha muerto, ¿no?, que ya no va a estar.
Entonces, digamos que como que hay que acompañar a estas personas, pero respetando un poco, ¿no?, el que a veces su manera de sobrellevarlo, su manera de asimilarlo, pues pueda ser esta, ¿no?, que a veces nos pueda parecer como un poco peculiar. Entonces, hay algo importante, Juan Carlos, que tiene que ver también con las consecuencias, con el darse cuenta, tomar conciencia de las consecuencias que tiene el haber perdido al ser querido, que muchas veces ya no es solo el dolor de que ya no esté presente, de que ya no le podamos ver, no le podamos tocar, sino que tiene que ver también con que los roles que este ser querido ocupaba, pues muchas veces ya no los vamos a poder disfrutar, y pues cosas tan cotidianas como el ir al banco, o en el caso de la pérdida, pues en muchas parejas, pues por ejemplo, si uno de los dos, muchas veces el marido, hacía estos recados del banco, o las declaraciones de la renta, o este tipo de gestiones, ¿no?, pues el saber que ahora ya no va a estar ahí para hacer todo eso, pues te enfrentas, ¿no? Muchas mujeres se enfrentan, y nos lo cuentan en la consulta, que se enfrentan ahora a la tarea de tener que ser ellas las que asuman todas esas gestiones, las que se apañen con todos los temas del banco, con el tener que gestionar ahora lo de la renta, y que todo ese tipo de tareas que ahora se les vienen encima también les suponen un esfuerzo muy grande, ¿no?, que a veces incluso las estresa. Entonces, bueno, pues eso se entiende técnicamente, se le llama las pérdidas secundarias, ¿no?, al duelo, que también, junto con el ser querido, ocasionan pues un desgaste y una carga para la persona que lo ha perdido, ¿no? Entonces, poco a poco nos vamos acostumbrando en esta fase de afrontamiento, nos vamos acostumbrando a la idea de que el ser querido ya no está, y es como si nos fuéramos despidiendo, no solo de la persona que realmente ya no está, sino también de la relación, de la propia relación que manteníamos con ella, para aceptarlo y para abrirnos a la nueva situación. Que entonces ahí entraríamos en la tercera fase, que sería la fase de la resolución, de la integración ya, de poder digerir todo y asimilarlo, de forma que nos podamos relacionar de una manera nueva con la persona que ha fallecido, nos podamos relacionar también de una manera nueva con nosotros mismos, porque ya no vamos a ser los mismos, ya no es la misma situación, ahora que ya no está el ser querido, y también nos podamos relacionar de una manera nueva con el mundo. Entonces, digamos, estos tres ámbitos, estos tres campos, son los importantes a tener en cuenta para que realmente se resuelva bien el duelo y, por tanto, no se nos quede complicado o luego mucho más complicado todavía y se convierta en patológico, claro. Yo tengo una pregunta que es muy delicada. Yo sé que explicarlo lo vas a explicar con ese amor que te desborda y no los envías. Yo sé que es muy complicada, pero me vas a permitir que te haga una pregunta. Si alguien de las personas que nos escucha hoy, que nos va a escuchar a través de nuestra página web, tiene esos síntomas de que se viene abajo una y otra vez, que han pasado esos 3 meses y casi es peor la situación en la que estoy que en la que estaba hace 2 meses, es conveniente que se ayude, ¿verdad? En este caso, claro, el Instituto Avanza, que quien estáis aquí yo os conozco, claro, es conveniente, ¿verdad?, que nos acerquemos a los profesionales, claro, y lo expongamos. Además, vosotros que sois especialistas en duelo, que habéis hecho ya un montón de talleres y demás, pues me vais a permitir que en este momento el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, antes de hacer la pregunta que quiero hacerle a ella, lo uséis para solucionar, aunque os parezca poquito, a lo mejor con 2 sesiones vais nuevos y no se enquista, como bien nos decía Ángeles ahí, el problema, y cuanto más enquistado esté, peor será. Apuntaros el teléfono, que ya sabéis que tenemos que tener papel y boli en este programa, 91 576 53 61, o el correo electrónico info@institutoavanza.es. No dejéis, si veis que no lo superáis, acercaros, que de verdad lo vais a agradecer mucho, porque luego esas cosas se quedan ahí y lo que duelen. Pero tenemos un problema todavía más grande con las pérdidas, ¿verdad? Que si de por sí ninguno de nosotros estamos preparados con la edad que tenemos para la pérdida de un ser querido, entiendo que tiene que resultar todavía más difícil explicar y procurar que comprenda la muerte de un niño, la muerte a un niño, a una niña, ¿no? ¿Cómo se le explica a un niño o una niña la muerte de alguien a quien quería? Pues este tema es tan delicado y tan importante que es muy, muy bueno que las personas se preparen, ¿no?, para saber cómo tratar este tema delicado con los niños. Va a depender mucho de la edad que tengan y del grado de maduración,
porque influye muchísimo en el grado de maduración sobre el tema de la muerte, en realidad sobre cualquier tema, pero muy especialmente en el tema de la muerte, influye mucho la educación que reciben los niños y el ambiente de la familia y del colegio. Entonces, sí que es importantísimo el prepararles con antelación. Solemos recomendar mucho el hacerlo con cuentos, con películas, comentando pues muertes de la vida cotidiana, pues por ejemplo de mascotas o incluso de pajaritos o de insectos, digamos todo lo que a los niños les pueda hacer tomar contacto con el tema de la muerte de una forma natural, les va a ayudar. Les influye muchísimo el que les mostremos una actitud serena ante la muerte. Ese es importante, que todas las personas, los adultos, tengamos, igual que tenemos una filosofía de la vida, se supone que la tenemos, ¿verdad, Juan Carlos? Se supone que la tenemos, sí. Claro, pues igual que tenemos una filosofía de la vida, pues que sepamos también tener una filosofía de la muerte. En realidad, la muerte la podemos concebir como la última fase de la vida, de forma que si tenemos filosofía de la vida, también tenemos una filosofía de la muerte, de forma que sencillamente la consideremos como la última etapa, como la última parte de esta vida. Y por tanto, si la vida la estamos llenando de sentido y la estamos cuidando, pues también esa última, con más razón, la podemos considerar, ¿no?, como algo realmente importante y que sencillamente la vamos a acoger como algo grande, ¿no?, como algo importante. Influye entonces mucho, como decimos, la actitud que adopten los adultos cercanos ante el momento de la pérdida. Si la familia está elaborando el duelo de una manera amorosa, de una manera cercana, manifestando las emociones, porque se pueden manifestar como tristes, pueden llorar incluso, eso a los niños no les perturba el que los adultos lloren si están mostrando que están tristes por la pérdida de este ser querido, pero sí que realmente se mantengan en una actitud como de darles seguridad y darles confianza, no de que realmente hayan perdido tanto el control como para que o bien estallen, ¿no?, en manifestaciones desgarradoras, que eso a los niños les asusta mucho, o estén, digamos, como tan abatidos y con una tristeza profunda o con estados que claramente indican síntomas depresivos, y desde ahí la falta de energía que el adulto tiene no le permite al niño apoyarse y sostenerse, ¿no?, tener la seguridad de que los adultos están conduciendo con luz el proceso, es dar luz a lo que está ocurriendo, aunque nos duela. Entonces, digamos, sí que es muy importante el estar mostrándoles confianza y seguridad. Y en los casos en los que las familias tienen creencias, tienen educación espiritual, pues sí que es muy bueno el estar compartiendo esta filosofía del más allá o de lo que continúa cuando el ser querido ya ha muerto, para que realmente compartamos esta visión espiritual. En estas familias en las que existe esta visión, pues por supuesto es bueno aprovecharla, compartirla y entonces dar una luz que aporte también paz y confianza. Si no se tienen esas creencias espirituales o religiosas, pues sí es el tener un gran respeto a este momento final de la vida, de forma que lo tengamos integrado, ¿no?, como ese último momento, y sepamos que en el corazón siempre vamos a llevar a ese ser querido dentro del corazón, que sus enseñanzas van a estar en nuestra mente, van a estar acompañando nuestra conducta, nuestros valores, nuestros objetivos en la vida, y entonces estar como acompañando a los niños de manera que esos ejemplos que nos ha dado y que continúan dentro de nosotros, sepamos que perduran. Es como una sensación de ayudarles a ver que ha muerto, que ahora ya no se va a despertar, pero que perdura en nosotros de una manera que le podamos dar ejemplos concretos de cómo perdura incluso. Y luego, Juan Carlos, es importante también el saber cómo hacerlo, el momento, ¿no?, de elegir bien el momento para expresarle a los niños la noticia de que ha fallecido. En general, solemos recomendar el que conviene hacerlo lo antes posible, o sea, no ocultar ni retrasar la noticia, porque eso a los niños les desconcierta mucho. Cuando luego se enteran de que eso había ocurrido hace tiempo, no entienden cómo no se lo han comunicado antes, y entonces cuanto antes mejor, pero esperando un momento oportuno, cuando los adultos están serenos y lo pueden hacer desde la paz o desde la tranquilidad.
Y entonces decirlo con palabras muy simples, no hace falta ahí darle vueltas o generar como sensación de dramatismo o lo que sea, sino sencillamente con mucha naturalidad, expresando con sinceridad lo que ha ocurrido y, por supuesto, utilizando palabras apropiadas para la edad, no utilizando, lógicamente, términos así extraños que los niños no vayan a entender. Y algo importantísimo que siempre recomendamos a las familias que están acompañando a los niños es el permitir que ellos hablen sobre el tema y que expresen sus sentimientos, que pregunten lo que quieran. No que cuando los niños sacan el tema, porque los niños lo van a sacar muchas veces van a estar preguntando lo mismo, asegurándose de que la versión que les damos es la misma, que para que ellos lo elaboren, igual que los adultos, muchas veces necesitamos en la mente estar reviviendo las memorias, los hechos que hemos compartido con la persona fallecida. Los niños también lo necesitan repetir y repetir lo mismo. Entonces, no cansarnos los adultos de estar acompañándoles o respondiendo a sus preguntas y sus inquietudes todas las veces que haga falta. Qué menos, ¿verdad? Claro, Qué menos, claro. Que para ellos además una situación, me imagino que les dará mucha inseguridad si no se lo sabemos transmitir, ¿verdad? Exacto, porque fíjate que hay adultos, Juan Carlos, que a veces para ayudar al niño dicen, venga, no te preocupes de ello, que tú juega y estate a lo tuyo. Entonces, cuando el niño saca el tema, es como si tratáramos de, para ahorrarles el dolor, para que no sufran, pues tratamos de distraerles para que no lo pasen mal. Entonces, perdemos ocasiones en las que el niño en ese momento lo que necesitaba era justo un acompañamiento para naturalizar la muerte, para que lo podamos compartir, ¿no?, desde el corazón. Y también el que las emociones las puedan expresar. Entonces, digamos que los niños muchas veces los sentimientos de dolor o de tristeza no los manifiestan igual que los adultos. Muchas veces, pues a lo mejor pierden la concentración en el colegio o están, digamos, como con sensaciones de apagamiento, pero a veces lo que muestran es más enfado. Y de repente llamar la atención, ¿verdad? A llamar la atención con enfados, con desobediencias, con conductas que realmente no parecen indicar que el niño esté abatido o triste, sino más bien que está como enfadado, rabioso. Entonces sí que es importante el entender, acoger esas manifestaciones, esas maneras de mostrar la pérdida, igual que si estuviéramos acogiendo la tristeza, pero luego después canalizándolo para que se vuelva un momento de acogida, de diálogo, de apoyo emocional, de empatía con el niño y entonces ayudarles. De hecho, hay algunos niños que tienen reacciones emocionales muy intensas, pues incluso con llantos, gritos, con mucha rabia, pues también les tenemos que acompañar, por supuesto, impidiendo que se hagan daño, si son de los que se ponen a romper cosas o a tener estallidos ya muy, muy intensos, mostrándoles cariño y comprensión y afecto, pero entendiendo, ¿no?, que son las maneras que están teniendo de expresarlo y luego ayudándoles a canalizarlo de una manera, pues digamos, como más tranquila o más funcional. Qué bonito lo que nos has contado para ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿eh? Qué bonito y qué duro tiene que ser el pasar por esa situación, pero los mayores estamos para eso, precisamente para ayudar a que los pequeños, estas situaciones complicadas que vienen sin avisar en la vida, pues que la hagamos de un modo natural, ¿eh? Y como decía al principio, no siempre completamos el proceso de duelo y nos quedamos enquistados o enquistadas en el dolor. Si no me equivoco, Ángeles, hasta un punto que puede resultar inhábil para nuestras vidas y derivar en enfermedades psíquicas. Los expertos habláis entonces de duelo patológico o complicado. ¿Qué es el duelo patológico? Pues Juan Carlos, mira, el duelo patológico es un duelo que se ha atascado. Es decir, es un duelo que no evoluciona. Lo que es normal en esas primeras semanas, que toda persona que recibe este impacto, ¿no?, de una pérdida, hasta que se adapta, es normal sentir todos esos sentimientos de dolor, de vacío, de pérdida, incluso de ansiedad. Pues en lugar de que solo ocurra esto al principio del proceso, pues estar viendo que eso no mejora ni evoluciona, sino que puede haber transcurrido 1 año o 3 años y seguir la persona con los mismos sentimientos, con las mismas respuestas, incluso, digamos, como empeorando, incluso, como entrando en un estado de depresión o de rabia profunda o de obsesión, que muchas veces va acompañado de obsesiones, y donde realmente, digamos, la persona tiene un gran sufrimiento. De hecho,
algunas de las personas que tratamos en la consulta, que nos vienen con duelos patológicos, algunas veces han ocurrido estos duelos por muertes de tipo traumático. Pues imaginaos, ¿no?, cuando de repente alguna persona que he tratado yo, vino a la consulta porque su novio se suicidó pegándose un tiro en una habitación de al lado. Fijaros qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Entonces, para esta mujer entró en un estado de estrés postraumático que se llama, en donde realmente no paraba de tener pesadillas con el evento, no paraba de llorar, no podía realizar su profesión, estaba, digamos, como inhábil. Te inhabilita, el duelo patológico te inhabilita para la vida cotidiana. No puedes trabajar, no puedes dormir, pierdes el apetito y no te puedes relacionar. Es como si te quedaras como atascado y obsesionado en lo que ha ocurrido. Y entonces, bueno, pues gracias a las técnicas que tenemos, hay unas técnicas maravillosas que hemos hablado otras veces, que se llaman técnicas de procesamiento, que ayudan a que todas esas neuroredes nerviosas que tenemos en la mente, en las que se ha quedado atascada esa experiencia, como si fuera una herida emocional invisible, una herida en el cerebro invisible, gracias a esas técnicas de estimulación bilateral que utilizamos en nuestra consulta, ayudamos a las personas que tienen esa grandísima agitación y esa incapacidad de recuperar la vida cotidiana, les ayudamos a que digieran el atasco, esa especie de experiencia atascada, indigestada ahí en el cerebro, y entonces lo digieren. Es maravilloso ver cómo lo digieren y, por tanto, recuperan su capacidad de ocuparse ya de la vida cotidiana. Es como si se volvieran a conectar con el presente. Se van eliminando todas esas, lo que se llaman flashback, ¿verdad? Todas esas experiencias de revivir el acontecimiento traumático, y entonces la persona encuentra la calma, la paz. Y recuerdo que esta persona en 4 sesiones, fíjate, solo en 4 sesiones recuperó lo que era la capacidad de encontrarse ya con su vida cotidiana. Entonces, digamos que cuando entramos en duelo patológico es muy importante que acudamos a un profesional o que los familiares que lo están observando animen a la persona a acudir al profesional. ¿Cómo sabemos si nuestro duelo es patológico? Así un resumen para que nuestros oyentes puedan decir, ay, pues yo conozco a fulano, yo mismo o misma que... Pues digamos la perturbación es la que más nos lo suele indicar, y la duración, las dos cosas. Si lleva mucho tiempo la persona o bien con un gran dolor o con una gran evitación de todo lo relacionado con el fallecimiento de la persona, con una sensación de que no recupera la alegría ni el interés por las actividades que antes le gustaban, entonces, digamos, esa pérdida de autonomía, esa pérdida de capacidad de conectarse con el presente indica que la persona ha entrado y sobre todo cuando te complica completamente la vida cotidiana, cuando no puedes hacerte cargo de ella. Hay claros síntomas de duelo patológico ahí. Y fíjate que en cuanto a los datos de la población, pues es impresionante. En 2013 en Madrid, la media de afectados por un duelo normal, por un fallecimiento de un ser querido, pues era de unas 173.000, de los que 17.000 presentarían trastornos psicológicos. Imaginaos la Tremendo. cantidad de madrileños afectados. Entonces, cuando ocurren muertes traumáticas, por ejemplo, por accidentes de tráfico o por muertes inesperadas, pues entonces esta proporción, esta ratio aumenta, y por cada fallecido habría hasta 2 personas con complicaciones psicológicas severas, como lo que he comentado antes del estrés postraumático. Y fijaos, queridos oyentes, que además del ser querido que nos estamos ocupando hoy, de cómo afrontar la pérdida de un ser querido, también hay otras pérdidas que no son solo la de fallecimientos de familiares, sino que, por ejemplo, también la pérdida de empleo, todas las desastres que ha ocasionado la crisis económica en tantas familias, o las rupturas de pareja, pues también son factores que provocan alteraciones psicológicas que están relacionadas con el duelo. También tenemos duelo por cualquier pérdida, no solamente por el fallecimiento de un ser querido, con lo cual nos tenemos que trabajar todo eso también, porque si no podemos estar siendo víctimas de perturbación por causa de un duelo que ni siquiera hemos detectado que era tal. Por eso es muy importante. Entonces, digamos que en ese sentido todos estemos como atentos, ¿no?, a captarlo para recibir ayuda si lo necesitamos. Pues nuestros amigos oyentes, seguro que esta pregunta que te voy a hacer a ti, pues también la tienen cercana, porque yo creo que la mayoría de las personas
pues conocemos a alguien, ¿verdad?, que bueno, pues que está pasando por el duelo y son amigos y no sabes cómo ayudarlos. Hemos hablado pues de cómo afrontar nosotros la pérdida de un ser querido, pero cuando la pérdida la sufre alguien a quien apreciamos, ya sea un amigo, una amiga, un familiar, ¿cómo le podemos ayudar, Ángeles? Pues en primer lugar con la compañía. La compañía es maravillosa, Juan Carlos. Es lo primero que necesitamos. Lo primero que a veces evitamos cuando estamos con tanto dolor, pero lo que más necesitamos. El no vivirlo solos. El que haya amigos y amigas o familiares que estén pendientes de acompañarnos y no solamente ofreciéndonos la compañía o la presencia, diciendo, bueno, si quieres vengo, sino... Si quieres no vale entre amigos. No, si quieres no vale, yo voy a venir... tampoco sin invadir, claro, pero por supuesto estar pendientes, es decir, mira, yo por si acaso de vez en cuando te voy a llamar o de vez en cuando me voy a acercar y luego ya vemos si estás para que hablemos un ratito o te acompaño haciendo alguna tarea o dando algún paseo, bien, que no, pues sencillamente te doy un beso y me marcho, pero estoy ahí, es decir, no solamente que me lo pida la persona que está en duelo, sino que yo le acompaño y me ofrezco. Entonces el vivirlo acompañado, la compañía es fundamental. Luego también las muestras de cariño. Como uno de los grandes vacíos que deja el ser querido es el que todo ese vínculo, que casi siempre, digamos, los estragos del duelo tienen que ver mucho con el amor, que es un poco lo que explicamos nosotras en nuestros cursos cuando hablamos del duelo. Decimos que precisamente el dolor, o sea, que el amor, el establecer vínculos de amor va a dar lugar a que tengamos que estar preparados a la otra cara del amor, que es la del dolor por perder ese amor. Entonces, cuando el vínculo de afecto, de cariño, de amor que tenemos establecido con las personas queridas se pierde por fallecimiento o por rupturas o por cualquier tipo de pérdida, tenemos que estar preparados para afrontar esa otra cara, la otra cara que es la del dolor. Y en realidad, fíjate que esto nos plantea el cómo estamos enfocando muchos aspectos de la vida. Muchos aspectos que es importante, ¿no?, el tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, como os decimos, la compañía, el estar ofreciendo no solamente de palabras, sino con hechos, la presencia, el cariño, el estar mostrándoles muestras de cariño, tener detalles, pero y acompañarles mucho, el que puedan contar al principio, sobre todo una y otra vez, lo que ha pasado, lo que ha dicho este médico, el cómo luego al final no se pudo evitar, o todos los detalles, ¿no?, que la persona quiera relatar, acompañarles, que lo puedan repetir, que lo puedan compartir, y luego sí, concediéndoles un tiempo suficiente para que ellos se expresen y puedan compartir el cómo se sienten, pues también el poder luego ayudarles a hacer alguna otra actividad que ya sea más de distracción o que tenga que ver con otro tipo de sensaciones, ¿no?, ya de más tranquilizadoras, pero sin forzarlas, sencillamente dependiendo de la fase en la que esté la persona a la que queremos acompañar, pues no va a ser lo mismo acompañarla en la fase de evitación que en la fase de afrontamiento que en la fase de resolución. Entonces, digamos que ahí también es conocer un poquito estas fases, nos viene bien para saber cómo acompañar también a los amigos, amigas o a los seres queridos cuando ha fallecido alguien. Bueno, pues como siempre el tiempo vuela, Ángeles, porque es que de verdad contáis las cosas tan amenas, tan fáciles y tan bonitas. Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, en la calle Doctor Castelo 42, en el primero derecha, al ladito del Metro Ibiza. Os doy el teléfono, 91 576 53 61. Todos padecemos estas pérdidas y algunos las afrontamos mejor y otros peor. Por si vemos que solos no podemos y con esa compañía de amigos pues tampoco podemos, pues ahí está el Instituto Avanza, que ya veis qué profesionalidad hay en estas personas maravillosas, dueñas, socias, directoras, Ángeles Beatriz y todo el equipo del Instituto Avanza. Para terminar, me gustaría invitaros a una reflexión. Vivimos en una sociedad que se ha empeñado, escuchad bien, que se ha empeñado en enterrar a la propia muerte. ¿Cómo influye esto en nuestra educación y desarrollo emocional? Pues influye de una manera decisiva, porque cuando apartamos la muerte es como si le tuviéramos fobia.
como si realmente fuera algo terrible, cuando en realidad es la última fase de la vida. Cuando apartamos la muerte de nuestra vida como algo terrible, lo que ocurre es que cogemos como susto, es como si realmente partes de dentro de nosotros estuvieran asustadísimos con ese momento de la muerte, o tuviéramos que evitarlo a toda costa, o retrasarlo a toda costa. De hecho, muchos médicos con los que hablamos nos dicen que muchas veces la imposición que les hacen a veces de alargar la vida de muchas personas que están ya en proceso de muerte cercana, pues que también es como el no estar aceptando que está llegando ese momento y que por tanto no hay que alargarlo, sencillamente esperar y acompañar, pero no alargar innecesariamente. Entonces, digamos que el incorporar el tema de la muerte, podemos hacerlo como hacemos con los niños, pues sencillamente de vez en cuando planteárnoslo en nosotros mismos, cómo estamos pensando de vez en cuando en nuestra propia muerte. Y dice, uy, qué horror, qué tétrico, que vamos, es que eso es, digamos, como morboso, ¿no? El pensar, ¿verdad? Es como morboso. ¿Verdad que suena como morboso? Había un dicho que decía que fíjate cómo es la muerte que nos da una vida de ventaja. Eso, sí, justo. Así que fíjate tú qué estupenda es, ¿no? Que hasta nos da toda una vida de ventaja. Entonces, bueno, pues justamente esta capacidad de vez en cuando pensar en nuestra propia muerte de una manera tranquila, como viendo que un día, por supuesto, va a llegar. No hay duda. Es que no hay duda, o sea, no es que llegará o no llegará, no, es que va a llegar. Y algo que es tan evidente que va a llegar, hacemos mal por planteárnosla de vez en cuando. ¿Cómo afronto yo ese momento? Si voy a ser de las personas que voy a poderlo saber con antelación porque contraiga una enfermedad muy grave que termine con nuestra vida, o cualquier, digamos, manera de enfocar cómo abordarlo, ¿no? Cómo nos enfrentamos a ello, nos permite estar, digamos, como entrando en sintonía con ese, como si fuera un viaje. La vida la podemos considerar como un viaje y este es como si fuera la meta, la llegada. ¿Por qué tenemos que pensar que la meta del viaje, el final del viaje, es una cosa horrorosa o terrible? Sencillamente porque perdemos las características de lo que estamos acostumbrados a notar y sentir. Pues un poco toda la sensorialidad, el ver a la persona, el poderla tocar, el poder hablar con ella. Pues claro que eso es doloroso, como decíamos antes. Perder todo eso, claro que es una pérdida y es un dolor. Pero por otra parte, sabemos que ese es el final del viaje. Y entonces es como prepararnos para ello. Como decía, tanto pensando en la propia de vez en cuando, que no todos los días. Tampoco estoy diciendo... Todas horas, no claro, ahora tampoco todos los días después del desayuno me pongo a pensar en la muerte, porque Ángeles ha dicho que hay que pensar en la muerte. No, tampoco se trata que todos los días estemos dándole vueltas a eso. Pero sí que de vez en cuando, una vez cada mes, imaginaos, o cada cierto tiempo, un ratito le dediquemos a familiarizarnos con ese momento de nuestra vida, que puede ser pues el final de ella. También el final de nuestros seres queridos. También sabemos que nos va a dar penita y dolor el pensar en ello, pero el que lo pensemos sabiendo que es algo que puede acabar llegando, es como si nos vacunara un poco, como si nos preparara para coger defensas y para coger fuerza para afrontar el momento cuando llegue. Y luego es muy importante, queridos oyentes, el que nos entrenemos con las pérdidas de la vida cotidiana. ¿Cuándo no hemos perdido un objeto? Decidme, que un objeto que nos gustaba y ¡ay, cómo nos ha fastidiado! Pues esas pérdidas de objetos o pérdidas o frustraciones, a lo mejor de objetivos que nos hubieran encantado conseguir, nos preparan también a las pérdidas que luego nos harán coger fuerza para afrontar las pérdidas más importantes, ¿no? Que son las de los seres queridos. Entonces, realmente digamos que en ese sentido hay como toda una filosofía, como todo un entrenamiento, que tampoco hay que forzarlo, sencillamente cuando surge aprovecharlo. Y sí entender que cuando las pérdidas que nos sobrevienen tienen que ver con pérdidas de hijos, por ejemplo, que es tan doloroso, pues verdaderamente estar más que nunca recibiendo acompañamiento y recibiendo ayuda y apoyo, porque efectivamente en esos momentos nos sentimos pues muy sobrecogidos, ¿no? Porque tenemos en la mente que las personas mayores que nosotros son, digamos, un poco las que les toca el turno, primero, ¿no? ¿Verdad? Los que le toca el turno. Cuando realmente se invierte el ciclo, pues es como si eso no tuviéramos la mente preparada, ¿no? Para que a veces no sea lo que tenemos en la cabeza lo que ocurra, sino que a veces los más jóvenes, incluso nuestros propios hijos, a veces pueden ser los que se marchen antes, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es como también abrir la mente
fíjate, Juan Carlos, para mí hay una clave que en las pérdidas que yo he tenido en mi vida me ayuda muchísimo, que es la de que la alianza la tengamos no solamente con el ser querido, con el que tenemos un potente vínculo de cariño y de amor, sino que la alianza la tengamos con la propia vida, con la vida. Cuando tenemos una alianza fuerte con la vida, las circunstancias que nos suceden o los eventos dolorosos de la pérdida de los seres queridos se, digamos, asume de una manera muchísimo más potente, mucho más fuerte, y de hecho es como si nos empoderáramos, como si cogiéramos fuerza, porque la alianza es como, dice, la vida sigue si tú tienes una alianza con ella. Si no tienes una alianza con ella, la vida no sigue, como si se te hubiera acabado en el momento que se te va el ser querido. O sea, es espectacular escucharte, espectacular de verdad, Ángeles. Con qué sencillez nos cuentas cosas que a la mayoría nos da como miedo pensar en ellas. Y todos tenemos familiares, amigos, hijos de amigos que han pasado por estos procesos y tú nos lo dices de una manera tan natural que deberíamos ir preparando nuestra alianza con la vida, como muy bien has dicho, que es precioso lo que has dicho. Pues vamos a hacer esa alianza con la vida, a disfrutar lo que tenemos y a preparar y saber que todos algún día, como además yo voy a aconsejar, antes de que entremos, pues tenemos el kit, tenemos el sorteo, voy a aconsejar a todos que os echéis un vistazo a las coplas a la muerte de mi padre de Jorge Manrique, que describe perfectamente cuál es nuestro camino por esta vida, y qué bien describe la muerte de su padre. Qué bien lo describe, es una maravilla, sí. Bueno, vamos rápidamente con los kits, que hacemos el sorteo. Mira, te voy a arrimar todos los papeles que tenemos aquí para luego rápidamente elegir uno. Pues queridos oyentes, el kit que recomendamos para afrontar la pérdida de un ser querido es, en primer lugar, entender la pérdida y la muerte como un evento natural, es consustancial a la vida. No rehuir el tema o evitarlo, porque si lo evitamos, entonces se convierte en mucho más amenazante, nos da muchísimo más miedo, mucho más temor. De vez en cuando hablar de ello, aprovechar acontecimientos cotidianos, como decíamos, pues como la pérdida de objetos o la frustración de objetivos nuestros o de familiares, para realmente irnos familiarizando con el tema de la pérdida y afrontarlo bien. También el desarrollar vínculos fuertes con nuestro sentido de la vida, y entonces también con la muerte, que la muerte esté incluida como última etapa. El no tener miedo al dolor emocional, porque disponemos de mecanismos naturales para afrontarlo y sencillamente los tenemos que despertar. Aceptar entonces los sentimientos de dolor o de perturbación o de lo que de ansiedad o que experimentemos y compartirlos con las personas que quieran acompañarnos. Y por supuesto saber pedir ayuda, revisar nuestros pensamientos, que no tengamos mitos en la cabeza, que no tengamos creencias que nos están impidiendo el afrontar la pérdida, de manera que parece que si tenemos menos dolor o que si nos distraemos o que si nos reímos o si nos divertimos, pues entonces es que no le queríamos. Y entonces, digamos, en ese sentido, revisar esas creencias para que nos ayuden, esos pensamientos nos ayuden a afrontar bien la pérdida. Y, por supuesto, abrirnos a la nueva etapa de la vida, como decíamos, con una auténtica alianza con la vida. Qué bonito. Bueno, vamos a ir, todos los que participéis, todos los que nos paséis vuestras experiencias a través de las redes sociales, vais a participar en un concurso que el ganador de cada mes tiene una sesión gratis de coaching en el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, en la calle Doctor Castelo 42, que no me canso de decirlo, en el primero derecha, al ladito del Metro Ibiza. Teléfono 91 576 53 61 y el correo electrónico info@institutoavanza.es. La página web, todos los miércoles un blog maravilloso, www.institutoavanza.es. Ángeles, ha llegado el momento de ver quién es el agraciado o agraciada que tiene una sesión de coaching allí. Muy bien, pues vamos a ver a quién le ha tocado. Una mano inocente, ábrelo vamos tú, a ver, ábrelo tú, que vas a pensar que no. Sandra. Ay, Sandra, por Dios, enhorabuena. Sandra, lo mismo hasta te gusta, ¿verdad? Ya me apunto aquí que te tengo que localizar porque eres la única persona que había sin apellido. Así que como te tengo localizada por el Facebook, ya mañana te comentaremos que te pongas en contacto con el Instituto Avanza o el Instituto Avanza contigo. Eso ya. Encantados de recibirte, Sandra. Será un placer. Mujer, habéis tenido 2 hombres, que yo sepa. Sí. Están encantados. No sé qué les dais. Bueno, Ángeles, que un placer que un programa tan complicado como el de hoy, tan doloroso y en estas épocas y fechas en las que recordamos a nuestros
A nuestros queridos, seres que se han marchado, sí. Pues ha sido un programa que, no sé, a mí me ha dado mucha luz. Con tal de que dé un poquito de luz a algunas personas, ya nos quedamos muy contentas. Pues yo creo que da mucha luz, y dais mucha luz, y vamos a ir para adelante, vamos a ir para adelante en este camino de la vida, para llegar a nuestra meta, con alegría, disfrutándolo. Y nada, que muchísimas gracias por venir otra vez más. Que un beso muy fuerte a todo el Instituto Avanza, sí, Ángeles. Muy bien, venga, y mucha Carlos. fuerza, que tenemos 2 meses duros. Eso es, encantados. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, Avanza en Positivo termina aquí. Vaya programazo que nos han regalado. Chao, chao. Onda Cero, La Brújula, David del Cura.